Entonces, estamos viendo dinámica, chicos. El problema número uno de la clase de hoy indica que en el esquema mostrado, calcula la tensión en el cable y la aceleración de los bloques, sabiendo que M1 es igual a 10 kilogramos, M2 es igual a 5 kilogramos. Eso nos están dando, ¿no? Es un ejercicio clásico donde tenemos dos bloquecitos M1, el moradito, y M2, el plomo. Están unidos por una misma cuerda los dos bloques, ¿no? Los dos bloques están colgados, como pueden ver ahí, están unidos por una misma cuerda. Esta cuerda está rodeando a lo que se conoce como una polea, ¿no? Tenemos ahí una polea, ¿ya? Generalmente las poleas tienen forma circular, ¿no? Ahí está, es la polea, ¿no? Es como una ruedita la polea, ¿no? Y obviamente esta polea está sujeta al techo, ¿no? Como podrán ver acá, esto seguramente es el techo, ¿no? Entonces, ese es el esquema que tenemos. Tenemos que resolver entonces el ejercicio calculando la tensión en el cable. Hay un cable, ¿no? Ahí hay un cable que está sosteniendo a M1 y a M2. Vamos a calcular la tensión en ese cable y vamos a calcular también la aceleración de los dos bloques, el bloque M1 y el bloque M2. ¿Listo? Ahí está. Ese es el ejercicio que tenemos. ¿Ya? Aquí en la parte inferior yo voy a anotar datos. ¿Ya? Voy a anotar datos. ¿No? Y bueno, parte de los datos serían las dos masas que nos están dando, ya las dos masas de los dos cuerpos, de los dos bloques, M1 y M2 son datos, ¿no? Y lo que nos piden es calcular la tensión en el cable, ¿no? Entonces nosotros sabemos que a la tensión se la simboliza con la letra T. Entonces vamos a tratar de calcular la tensión T en el cable, ahí está T, y además vamos a calcular la aceleración de los bloques, ¿no? De los dos bloques. Debido a que este es un ejercicio simple, sencillo, los dos bloques, como podrán ver ustedes, están sujetos, están sostenidos por una sola cuerda, por un solo cable. Por lo tanto, los dos bloques van a tener al final la misma aceleración, ¿ya? Ambos bloques van a tener la misma aceleración, eso es importante. Entonces, una aceleración nos están pidiendo calcular, ¿ya? A le vamos a llamar nosotros, simplemente A. Ahí está, esos son los datos entonces. Esos son los datos, ¿no? La masa 1 es dato, la masa 2 es dato, la tensión me están pidiendo, la tensión en el cable y la aceleración que va a tener cada uno de sus bloques, ¿no? O sea, la misma aceleración van a tener. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la misma aceleración? Porque los dos bloques están unidos por la misma cuerda, ¿ya? Por el mismo cable. Ahí está. Entonces, por el momento voy a volver al tamaño normal. Ahí está. Y vamos a empezar a resolver el problema, ¿no? Algo importante para resolver problemas de dinámica y de estática también, necesitamos siempre el diagrama de cuerpo libre. Entonces le vamos a poner aquí solución, solución, y necesitamos realizar el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿a quién le tenemos que hacer, a quién le tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre? Obviamente tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque M1 y para el bloque M2. Para los dos bloques tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer el diagrama. Entonces, estoy mostrando en este momento parte del bloque M1, solamente la parte donde se está colgando M1 y también M2. ¿Ya? Ahí están los dos bloques. Vamos a hacer esto, M1 así y M2. Ahí están los dos bloques, ¿no? Uno azul, el otro plomo, ¿ya? Entonces, necesitamos realizar el diagrama de cuerpo libre para los dos objetos, para los dos bloques, ¿ya? Sabemos que el bloque M2 está un poquito más arriba, ¿no? Y el bloque M1 está un poquito más abajo, ahí está, ahí. Listo.
Entonces vamos a empezar con M1, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre para el bloque M1 vamos a realizar. Entonces, sabemos nosotros, ¿no? Que este bloque M1 va a tener un peso, va a tener un peso. Entonces, aquí está el peso. Estoy empezando a graficar el peso. El peso toda la vida, ya saben ustedes, es vertical hacia abajo el peso. Ahí está nuestro peso. ¿Y qué es el peso? Algo que ya hemos aprendido también. El peso siempre es igual a mg, masa por gravedad. Ese es el peso, m por g, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De M1, ¿no? M1. Entonces, aquí en mg yo le voy a poner m sub 1, m sub 1 por g, masa 1 por la gravedad. Ahí está. Ese es el peso, vertical hacia abajo, ¿ya? Ese es el peso. Ahora, ese objeto azulito, ese objeto azul, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se cae hasta el piso? Porque hay una cuerda que está sosteniendo el objeto. Por lo tanto, vamos a tener una tensión, ¿ya? Una tensión vertical hacia arriba en esa cuerda. Ahí está. Esta es la tensión, T. ¿Listo? Ahí está. Esa es la tensión, T, le vamos a poner. Y listo. Ya está el diagrama de cuerpo libre para el bloque M1. El peso hacia abajo, la tensión hacia arriba, nada más. ¿No? No hay otra fuerza, no hay otra fuerza que actúe sobre ese objeto. No hay normal acá, no hay fuerza normal, no se olviden, porque la fuerza normal va a actuar cuando el objeto se apoye sobre una mesa, se apoye sobre a la pared, puede apoyarse sobre la pared también, ¿ya? Entonces aquí no hay normal, no hay fuerza normal. Solamente el peso hacia abajo y la tensión del cable hacia arriba, nada más. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos al diagrama de cuerpo libre para el bloque 2, para M2, que es este bloque plomito. Entonces, de la misma manera, el diagrama va a ser el peso primeramente, vertical hacia abajo el peso. Ahí está. ¿Y qué es el peso? Es masa por gravedad. ¿Ya? Es masa por gravedad. En nuestro caso va a ser masa 2 por la gravedad. ¿Ya? Va a ser masa 2 por la gravedad. Ahí está, M2 por G. Ese es el peso. ¿No? Y de nuevo lo mismo. ¿Por qué el objeto M2 no se cae al suelo directamente, así en caída libre? Porque hay una cuerda que está sosteniendo al objeto. Entonces vamos a tener una tensión en la cuerda aquí. Ahí está. Y esa tensión en la cuerda, es la misma tensión T, ¿no? Que teníamos en el otro objeto. Esta tensión T es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque el cable es único, ¿no? O sea, cuando yo tengo un cable, la tensión es la misma en todo el cable, ¿ya? No va a cambiar. Entonces, es la misma tensión. Tengo la misma tensión. Esta tensión aquí es la misma tensión aquí. En el gráfico original, la tensión en este cable es la misma tensión en este cable. ¿Por qué? Porque es el mismo cable, ¿ya? Entonces, si yo tengo un cable, la tensión es la misma en todo el cable. En toda la longitud del cable es la misma tensión. Por eso T nomás le ponemos. ¿Listo? Ahí está. Ya hemos realizado el diagrama de cuerpo libre tanto para M1 como para M2. Ya está. Ahora, lo siguiente que tenemos que, digamos, identificar es hacia dónde se va a mover M1 y hacia dónde se va a mover M2. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Y quién nos va a avisar eso? El valor numérico de las masas, ¿no? Fíjense, la masa M1 es 10 kilogramos, la masa M2 es 5 kilogramos. Obviamente, el que tiene más masa es el de 10 kilogramos, M1. Por lo tanto, como M1 tiene mayor masa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y esto lo voy a hacer con negro, ojo, lo voy a hacer con negro para que no haya confusión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El bloque azul M1 va a moverse hacia abajo, ¿ya? Aquí lo voy a hacer. El bloque azul se va a mover hacia abajo. Aquí está, con color negro estoy haciendo, no con rojo, con negro, ¿ya? La aceleración de M1 va a ser hacia abajo. Ahí está, A le voy a poner. Esa es la aceleración con la que se va a mover. En ese sentido, hacia abajo se va a mover M1, ¿ya? Y si M1 se va hacia abajo, ¿qué va a pasar con M2? Por lógica, se va a ir hacia arriba, ¿no ve? Porque están unidos por la misma cuerda los dos bloques. Por lo tanto, M2
Por lo tanto, M2 va a irse hacia arriba. ¿Ya? Así que la aceleración de M2 es hacia arriba. Listo. Conclusión, el bloque M1 va a moverse hacia abajo, el bloque M2, que es el plomito, va a moverse hacia arriba, ¿no? Listo. Entonces, una vez hecho eso, ahora tenemos que armar las ecuaciones. ¿Ya? Vamos a obtener las ecuaciones gracias a la segunda ley de Newton. Entonces, no se olviden, jóvenes, acabamos de realizar el diagrama de cuerpo libre, tanto para M1 como para M2, ¿no? Las fuerzas que están actuando sobre M1 y sobre M2 están con color rojo. Esos vectores rojos son las fuerzas, ¿no? Lo que está con negro, por si acaso esa flechita negra, no es una fuerza, es la aceleración, es hacia dónde se está moviendo el objeto, ¿no? El objeto moradito M1 hacia abajo, el objeto plomo M2 hacia arriba, ¿no? Eso me va a ayudar para armar las ecuaciones. Y empezamos entonces. Vamos a usar, como ya habíamos mencionado, la segunda ley de Newton. Eso es súper importante en dinámica, ¿no? Usamos la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton sabemos que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas F es igual a masa por aceleración. Eso. Sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. ¿Ya? Vamos a empezar con el bloque 1. Entonces vamos a decir segunda ley de Newton para M1. ¿Ya? Para el bloque M1. Para, a ver, esto voy a borrar un ratito. Para M1. Para M1. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué masa va a ser? M1, ¿no? La masa es M sub 1 por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración de M sub 1? Es A, esa aceleración A, ¿no? Ahora, ¿en qué eje tenemos a las fuerzas que están actuando sobre el bloque M1? Eso es lo que tenemos que fijarnos acá, ¿no? Como podrán ver ustedes, están en el eje Y, las dos fuerzas, no hay más. Son fuerzas que están verticales, ¿no? En el eje Y. Por lo tanto, vamos a decir acá, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa 1 por aceleración. Eso. Ahí está. Hemos armado la formulita de la segunda ley de Newton para mi bloque M1 y para el eje Y, porque las fuerzas están en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 1 por la aceleración. Listo. Eso ya está. Ahora tenemos que elegir el sentido, hacia dónde va a ser positivo y hacia dónde va a ser negativo. Ojo, este bloque M1, el bloque M1 se va a mover hacia abajo debido a su masa, 10 kilogramos tiene, y M2 solo 5. Entonces es más pesado M1, por eso se va a mover hacia abajo. Esa aceleración, ese sentido de la aceleración es el que me va a guiar hacia abajo, se va a mover. Por lo tanto, yo estoy en la obligación de decir que todas las fuerzas que apunten hacia abajo van a ser positivas, ¿ya? Y por lo tanto, todas las fuerzas que apunten hacia arriba van a ser negativas. Eso, ¿ya? Hacia abajo positivo, hacia arriba negativo. Entonces, como podrán ver ustedes, la fuerza que apunta hacia abajo es el peso, M1G, y la que apunta hacia arriba es la tensión, T, ¿no? Entonces, M1G, el peso va a ser positivo, y la tensión T va a tener signo negativo. Eso es lo que vamos a notar a continuación en la sumatoria de fuerzas. Hacia abajo tenemos M sub 1 por G. Es el peso positivo. Menos hacia arriba que tenemos la tensión. Ahí está. Eso que acabo de anotar es la sumatoria de fuerzas en Y. El peso hacia abajo con más y la tensión hacia arriba, por eso con menos. Y eso tiene que igualarse a masa 1 por aceleración. Masa 1 por aceleración. Ahí está. Esta es mi primera ecuación, muchachos. Esta es mi primera ecuación, ¿ya? Sería genial que acá tenga una incógnita, pero parece que no tengo una incógnita, porque no tengo la tensión, no sabemos cuánta es la tensión en el cable, y tampoco tenemos la aceleración con la que se está moviendo el objeto, ¿no? Entonces, no tenemos ni tensión ni aceleración, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer los reemplazos de los datos que sí tenemos para que se convierta en una ecuación un poco más sencilla
¿ya? Por ejemplo, la masa 1 tenemos, vale 10 kilogramos, vamos a reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar. Fíjense lo que voy a hacer, voy a copiar toda la ecuación, pero vamos a reemplazar. M1 vale 10 kilogramos. Le voy a poner 10, su valor numérico en el sistema MKS, 10, por la gravedad. Y la gravedad sabemos que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. La masa 1, 10, y la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La tensión no tenemos. Igual, la masa 1 sí tenemos. La masa 1 vale 10. Entonces le ponemos 10 por la aceleración. No tenemos la aceleración. Ahí está. Es nuestra primera ecuación, como podrán ver, es nuestra primera ecuación que tiene dos incógnitas, ¿no? Es la tensión, que no tenemos la tensión, y la aceleración. Nuestra primera ecuación con dos incógnitas, ¿ya? Incluso podemos mejorar, podemos, por ejemplo, multiplicar 10 por 9,8, eso me va a dar 98, ¿no? 98 nos va a salir. Así que estoy copiando aquí unos pequeños pasitos extras, ¿ya? 10 por 9,8 me va a dar 98, menos T igual a 10 por A. Ahí está. ¿Listo? Esta va a ser mi ecuación número 1, jóvenes, ¿ya? Esta va a ser mi ecuación 1. Para poder resolver más facilito la ecuación 1, esta ecuación 1, de aquí yo voy a despejar T, la tensión T voy a despejar, ¿ya? Es el 98, voy a copiar, fíjense, el 98 copio. El 10A que está sumando en la derecha, lo voy a pasar al lado izquierdo como menos 10A. Igual, menos T lo voy a pasar al lado derecho como más T. ¿Listo? Ahí está. Transponiendo términos, ¿no? El 10A positivo lo he pasado al otro lado, pero con negativo. Y el menos T lo he pasado al otro lado, pero con positivo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esa va a ser mi ecuación número 1. ¿Ya? Ahí está mi ecuación número 1. Ahí está, ecuación 1. No tengo T, no tengo A, pero voy a resolver con la ecuación 2 eso. ¿Listo? Ahí está el acercamiento, ¿no? De la ecuación que hemos obtenido. Estamos realizando sumatorio de fuerzas en Y igual a masa 1 por aceleración. Estamos analizando a la masa 1, ¿no? Como la masa 1, aquí sabemos que la masa 1 va a ir hacia abajo, ¿no? La aceleración es hacia abajo. Entonces decimos, todas las fuerzas que apunten hacia abajo van a ser positivas, ¿no? Y las que apunten hacia arriba, negativas. Entonces hacia abajo iba el peso, M1G, con más, y hacia arriba apuntaba la tensión, con menos, ¿no? Y eso es igual a masa 1 por aceleración. La masa 1 vale 10 kilogramos, la gravedad G vale 9,8. La tensión se copia y la masa 1 de nuevo reemplazamos 10 kilogramos. La aceleración no tenemos, por eso copiamos. 10 por 9,8 me da 98. Y luego el menos T lo llevo al otro lado como más T. El 10A positivo pasa al lado izquierdo con negativo. ¿Ya? Con eso que hemos logrado, despejar T. ¿Ya? A eso le ponemos ecuación 1. ¿No? ¿Cómo hemos obtenido la ecuación 1? Del análisis al bloque M1. ¿Ya? Ahí está. Voy a volver al tamaño normal. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para M2. ¿Ya? Para M2. Y eso lo voy a anotar aquí arriba. Para M sub 2. Al bloque M2. Este es el bloque M2, el de color plomito. Vamos a aplicar lo mismo, la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Dice que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración, pero ahora va a ser masa 2 por aceleración. Ojo, masa 2 por aceleración estoy anotando acá, ¿ya? Porque estoy analizando ahora la masa 2 al bloque plomo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 2 por aceleración. ¿Listo? Ahora, para el sentido, tengo que fijarme hacia dónde se va a mover este bloque, ¿no? Este bloque, yo sé, debido a su masa, 5 kilogramos, y a la masa del otro, que es mayor, 10 kilogramos, el bloque M1 va a bajar y el bloque M2 sube. Por lo tanto, la aceleración está dirigida hacia arriba. Va a subir este bloque M2. Hacia arriba va su aceleración. Ese es el que me va a guiar, me va a dar la pauta para saber a cuál lado tengo que hacerlo positivo. Como la aceleración se va a mover, va a ser hacia arriba, está apuntando hacia arriba, la aceleración de M2, yo acá en la fórmula tengo que decir, todas las fuerzas que apunten hacia arriba van a tener signo positivo.
Y las fuerzas que apunten hacia abajo van a tener signo negativo. Es importantísimo eso. ¿Por qué hacemos hacia arriba positivo? Porque el bloque M2 hacia arriba se va a mover. Su aceleración es hacia arriba. ¿Ya? Por eso hacia arriba positivo y hacia abajo va a ser negativo. Entonces empezamos. Hacia arriba yo tengo la tensión T positiva y hacia abajo tengo el peso que va a ser negativo. ¿Ya? Entonces hacia arriba tengo la tensión T con más, voy a anotar, entonces le pongo T menos hacia abajo. ¿Quién va? La masa 2 por la gravedad, hacia abajo. Entonces M sub 2 por la gravedad. Y listo. Eso es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. La tensión con más, el peso con menos. ¿Ya? Eso. Y eso lo igualamos a masa 2 por la aceleración. Eso es igual a masa 2 por aceleración A. Listo. Ya tenemos nuestra segunda ecuación. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. ¿Ya? Pero para que se vea más amigable, vamos a hacer los reemplazos. Vamos a reemplazar todos los datos que tenemos y con eso vamos a tener una ecuación más sencilla. ¿Ya? La tensión T no tenemos. Menos. La masa 2 sí tenemos. La masa 2 vale 5 kilogramos. Entonces voy a borrar M2 y le voy a poner 5. Por la gravedad, dice. Y nosotros sabemos que la gravedad vale 9,8. Entonces ahí está. ¿Ya? La masa 2, 5 kilogramos, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Igual a la masa 2, nuevamente la masa 2, voy a borrar y le voy a poner su valor numérico, que es 5, ¿no? 5 kilogramos. Por A, la aceleración A, pero no tenemos la aceleración. Así lo dejamos, ¿ya? Una vez hecho eso, multiplicamos. Multiplicamos 5 por 9,8, ¿no? Si no estoy mal, eso es 49. Me parece que es 49. 49. ¿Ya? Si es que hay alguna duda o susceptibilidad, podemos recurrir a la calculadora, ¿ya? Y listo. Entonces ahí está, 5 por 9,8 me da 49. Esa es la ecuación número 2, ¿ya? Esa va a ser mi ecuación 2. La ecuación 1 la hemos obtenido con el bloque M1, analizando al bloque M1. La ecuación 2 la obtenemos analizando al bloque 2, ¿ya? Ahí está. Tengo entonces ahora un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son mis incógnitas? La aceleración A y la tensión T, ¿no? En la ecuación 1 no tengo la aceleración A y la tensión T, no tengo los dos. En la ecuación 2 tampoco tengo aceleración A y tensión T. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces puedo yo resolver ese sistema de ecuaciones y hallar la tensión y la aceleración, ¿ya? Entonces, eso es lo que me tocaría hacer ahora. Entonces, como yo había despejado de la ecuación 1 la tensión, sabemos que la tensión es igual a 98 menos 10A, ¿no? Esa es la tensión T. Eso vamos a reemplazar en la ecuación 2, aquí en esta tensión T, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos a continuación. Vamos a decir la ecuación 1, reemplazo o sustituyo en la ecuación 2. La ecuación 1 reemplazamos en la ecuación 2. ¿Qué dice la ecuación 2? Está aquí. La tensión menos 49 es igual a 5A. T menos 49 es igual a 5A. Pero ¿qué voy a hacer yo? Voy a borrar esta tensión y en vez de la tensión T voy a colocar 98 menos 10A. Esa es la sustitución que voy a hacer. Ya, el reemplazo. En vez de T voy a ponerle 98 menos 10A aquí, en esta T. ¿Listo? Ahí está. Voy a empezar a borrar. Borro la tensión T y en lugar de T le pongo 98 menos 10A. Listo. Ahí está. Esta ecuación, esta ecuación es exactamente la misma que esta. Solamente he cambiado T. En vez de T le he puesto 98 menos 10A. El resto es lo mismo. Menos 49 igual a 5A, menos 49 igual a 5A. Lo mismo he copiado. El único cambio es, en vez de T, le he puesto 98 menos 10A. ¿Por qué? Porque la ecuación 1 dice que T es igual a 98 menos 10A.
Esa sustitución hemos realizado. ¿Ya? Y con esa sustitución podemos de acá despejar A, la aceleración A. Podemos hallar el valor de A. ¿Listo? Entonces, tenemos que resolver esta pequeña ecuación. ¿Ya? Entonces, para resolver esta ecuación, lo que yo voy a hacer es llevar todos los términos que tengan a un lado de la ecuación y todos los términos que no tengan a al otro lado. Ustedes eligen a cuál lado quieren llevar a. Muchos eligen llevarlo al lado izquierdo. En esta ocasión no me conviene, ¿ya? Porque todo se va a volver negativo. No me conviene. Entonces, la a, los términos con a, los voy a llevar al lado derecho. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar a mí? El 98 se queda, menos el 49 se queda, igual en el lado derecho tengo 5a, y finalmente este menos 10a está con menos, va a pasar al otro lado con más. ¿Ya? Entonces voy a poner más 10a. Ahí está. Ahora solamente nos queda restar, ¿no? Reducir términos semejantes. Por ejemplo, 98 menos 49, ¿no? 98 menos 49 me da, coincidentemente me da 49. Ya mucho, estamos restando 98 menos 49, me da 49. Y en la derecha 5a más 10a, eso me va a dar 15a. Ahí está, 15a me da. Listo, hemos reducido en ambos lados términos semejantes. Para despejar a, el 15 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces vamos a tener 49 dividido entre 15, eso igual a 49 dividido entre 15. Eso, después de eso lo llevamos a una calculadora, ¿no? Y vamos a obtener el valor de la aceleración A, ¿no? Según mi calculadora, 49 entre 15 me da 3.26 aproximadamente, ¿no? 3.26666. Entonces, esa es la respuesta. Ya tengo la aceleración A, 3.26 aproximadamente. Si alguien quiere ponerle 3.27, también está bien, ¿no? Con el redondeo correcto. Ya tenemos la aceleración A. A es igual a 3.26666, ¿no? 3.26 o 3.27. Ya tenemos el valor de la aceleración. ¿Listo? Ahora, como es aceleración, mucho ojo, como es aceleración, esto el estudiante ya tiene que dominar. Cuando calculo la aceleración, le tengo que poner las unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Eso todo estudiante de este grado tiene que conocer, ¿no? 3,26 metros sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración en el sistema internacional o MKS, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahí está. Hemos calculado el valor de la aceleración. Con esa aceleración, M1 va hacia abajo y M2 va hacia arriba, con la misma aceleración. Uno baja, el otro sube. ¿Ya? Eso. Faltaría calcular la tensión, ¿no? La tensión de la cuerda, pero como ya hemos salido la aceleración, ya lo demás es fácil, ¿no? Lo demás es súper fácil. Esta aceleración que acabamos de calcular, podemos reemplazar en alguna de las ecuaciones y con eso ya vamos a tener la tensión. ¿Ya? Entonces vamos a decir, entre comillas, a la aceleración, reemplazamos en la ecuación 1. En la 1 voy a reemplazar yo. La aceleración reemplazamos en la ecuación 1. Aquí está la ecuación 1. ¿Qué dice la ecuación 1? Que la tensión es 98 menos 10A. Voy a copiar, ¿ya? Aquí está, ¿no? 98 menos 10A es igual a T. Lo único que voy a hacer, ese igual a T, fíjense, es igual a T, lo voy a llevar al otro lado. Lo mismo es, T igual. Es exactamente lo mismo, ¿ya? La tensión es 98 menos 10 por A. Pero como ya sabemos cuánto es A, 3.26, reemplazamos, ¿no? 10 por A, pero A vale 3.26. Entonces, 3.26. Ahí está, reemplazo. Y con eso vamos a lograr obtener la tensión T, ¿no? Entonces, a la calculadora llevamos eso, 98 menos 10 por 3.26. Entonces, aproximadamente me da 65.4. ¿Ya? 65.4. Y listo.
Como es una tensión la que estamos calculando, tenemos que saber, les repito, el estudiante de este grado tiene que conocer qué unidades maneja la tensión. La tensión es una fuerza, ¿no? Es la fuerza en la cuerda es la tensión. Entonces, la tensión se mide en newtons, ¿no? Entonces, newtons. 65,4 newtons. Esa sería la otra respuesta, ¿no? Y con eso ya estaríamos concluyendo. Hemos hallado la aceleración de los bloques y la tensión en la cuerda. ¿Ya? Ahí está. Entonces tenemos el problema número 2, que nos dice, en el esquema mostrado, calcule la tensión en la cuerda y la aceleración de los bloques. Sí se sabe que M1 3 kilogramos, M2 4 kilogramos, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es un bloque M2 que está colgando. Hay una polea también acá, tenemos una polea, ¿no? Hay una cuerda que une M2 con M1. El bloque M1, ¿qué está haciendo? Está apoyado sobre una mesa horizontal, como pueden ver, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en estos casos? ¿No? Esto también, incluso en casa podemos hacer, ¿no? La prueba. Si colocamos dos objetos de este tipo, más o menos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Generalmente lo que ocurre es que este objeto, M2, se va a ir hacia abajo, se va a ir hacia abajo, ¿no? Y el objeto M1, que sería este, se tendría que ir hacia la derecha, va a deslizarse hacia la derecha. Eso es lo que ocurre. Debería de ocurrir, ¿ya? Generalmente eso pasa, ¿ya, chicos? En ningún caso, porque alguna vez he escuchado que alguien me ha dicho, pero ¿acaso el bloque M2 no puede irse hacia arriba y M1 hacia la izquierda? No hay una figura de ese tipo, no puede pasar eso, ¿no? Debido a la gravedad, M2, la tendencia de M2 es irse hacia abajo, ¿no? No puede irse hacia arriba. Peor M1 no puede irse hacia la izquierda por ningún motivo, a menos que alguien vaya y empuje o jale a M1 hacia la izquierda. Eso es otra cosa, si nos dijeran en el enunciado eso, pero no, absolutamente nada, ¿no? Lo que ocurre acá es que este sistema se libera del reposo, así. Hay muchos ejercicios que nos dicen que el sistema mostrado se libera a partir del reposo, ¿no? Entonces, después, ¿qué ocurre? Lo que les he mencionado. M2, debido a su peso, se va a ir hacia abajo. Y M1 va a ser arrastrado por M2 hacia la derecha. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Listo? Ahí está. Otra cosa, antes de empezar a resolver. Este bloque M1, fíjense, está apoyado en una mesa, ¿no? La mesa horizontal que estamos viendo acá. Está apoyado en una mesa. Entonces, se va a deslizar sobre la mesa el bloque M1. Cuando hay un deslizamiento así, puede ser que, puede ser que ahí, debido al contacto que hay entre M1 y la mesa, puede generarse ahí una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, ¿ya? En muchos casos ocurre eso, ¿ya? Pero en este ejercicio no nos dicen absolutamente nada de eso, ¿ya? Entonces, cuando no nos dicen nada en el ejercicio, se asume que no hay rozamiento entre el bloque M1 y la mesa. No hay rozamiento, ¿ya? Quiere decir que las superficies ahí son lisas, las superficies de contacto son lisas. Así se, así se dice, ¿no? Como estoy mencionando yo. ¿Listo? Entonces, aquí no va a haber fuerza de rozamiento, no va a haber. A menos que en el enunciado me digan, ¿no? Hay rozamiento entre el bloque M1 y la mesa horizontal, entonces ahí ya podemos considerar el rozamiento, la fuerza de rozamiento. En este caso no, no hay, ¿ya? Más adelante podemos considerar resolver ejercicios de ese tipo también, ¿ya? Lo vamos a hacer, pero en este caso no, ahí nomás. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver, ¿ya? Con todas esas consideraciones mencionadas, vamos a empezar a resolver. Voy a ponerle yo datos, datos, ¿listo? Entonces, obviamente las masas son datos, así que copio, masa 1, 3 kilogramos, masa 2, 4 kilogramos, ¿no? ¿Qué más? En el esquema mostrado, calcule la tensión en la cuerda. Entonces, nos están pidiendo la tensión T y la aceleración de los bloques. Nos están pidiendo A, la aceleración de los bloques.
Entonces, vamos a tener una sola tensión acá. ¿Por qué? Porque es un solo cable, una sola cuerda, que viene por acá horizontal, ¿no? Rodea a esa polea, rodea a la polea y luego baja vertical. Es un solo cable, ¿no? O una sola cuerda también le llaman, ¿no? Entonces, una sola cuerda es, por lo tanto, una sola tensión. Vamos a tener eso. Y como los dos bloques M1 y M2 están unidos por esa única cuerda, entonces la aceleración de ambos objetos va a ser la misma, ¿ya? La aceleración con la que va a descender M1 va a ser la misma aceleración con la que va a avanzar hacia la derecha M2. Al revés, ¿no? La aceleración con la que va a bajar M2 va a ser la misma aceleración con la que M1 se mueve hacia la derecha, ¿ya? La misma aceleración van a tener. Luego vamos a ver ejercicios con más poleas, más conexionados, donde ya las aceleraciones de ambos objetos son diferentes, ya no son iguales, ¿ya? Pero eso vamos a ver más adelante. Tienes que pulir primero esta parte. Bien, entonces le vamos a poner ahora solución y como habíamos mencionado, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Empezamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿A quiénes vamos a analizar? A los dos objetos que tenemos ahí, M1 y M2, ¿no? A los dos objetos tenemos que analizar. A M1 y a M2 vamos a analizar entonces. M1 y ahora me falta M2. Ahí está más o menos. Bien, entonces sabemos quién es M1, ¿no? Este primero es M1 y este otro es el M2. ¿Ya? Entonces empezamos con el diagrama de cuerpo libre. Voy a empezar por esta vez, por favor, chicos, voy a empezar con el diagrama de cuerpo libre para M2, el objeto que está colgando, ¿ya? Entonces, empezamos. Como ya saben, la primera fuerza que siempre va a actuar ahí, el peso propio del bloque M2. Ahí está. ¿Qué es el peso? Es masa por gravedad, hemos dicho, ¿no ve? En este caso va a ser masa 2 por la gravedad. Ahí está, vertical hacia abajo, M2 por G, masa 2 por gravedad, ¿no? Y ese objeto, como está colgando de una cuerda, va a tener una tensión en la cuerda. Ahí está, hacia arriba. Esa es la tensión en la cuerda. A esa tensión le vamos a llamar T. Listo. ¿Ya? Entonces, para objetos que estén colgando, eso nomás es el diagrama de cuerpo libre. Ya está. No hay nada más. El peso hacia abajo y la tensión en la cuerda hacia arriba. Nada más. No hay más fuerzas. ¿Listo? Entonces ya hemos terminado el diagrama de cuerpo libre para M2, ¿no? Nos faltaría el diagrama de cuerpo libre para M1, ¿ya? Eso es lo que nos faltaría y es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Entonces, empezamos. Primeramente el el peso propio del objeto, vertical hacia abajo. Este va a ser el peso. ¿Y qué es el peso? Es masa por gravedad. Entonces vamos a anotar masa 1, sí, masa 1 por la gravedad. Ahí está, masa 1 por gravedad, el peso, hacia abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? En este caso, como pueden ver en la gráfica original, el bloque M1, ¿no? El bloque M1 se está apoyando sobre una mesa y se va a desplazar sobre la mesa. Entonces, por la tercera ley de Newton de acción y reacción, ¿no? El peso del bloque sería la acción y la reacción sería de la mesa hacia el bloque. Esa reacción, como ya saben, se conoce como fuerza normal. Aquí está. Esta es la reacción de la mesa hacia el bloque M1, ¿no? Esa reacción se llama fuerza normal. N, N mayúscula. Ahí está. El peso hacia abajo, la normal hacia arriba, vertical hacia arriba. Ya está esa parte, pero falta, porque el bloque M1 se va a deslizar hacia la derecha.
¿Por qué? Porque alguien está jalando, ¿no? Por medio de la cuerda. Entonces, alguien está jalando hacia la derecha y ese alguien es la tensión en la cuerda. Ahí está, hacia la derecha. Esa es la tensión en la cuerda. Y listo. Ese sería entonces, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre, tanto para M1 que está acá, como para M2, ¿no? Para M2 está facilita, el peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Para M1 un poco más difícil, el peso hacia abajo, la normal, fuerza normal hacia arriba, vertical hacia arriba, y la tensión en la cuerda hacia la derecha. Ese sería entonces nuestro diagrama de cuerpo libre para los dos bloques, para M1 y para M2. ¿Ya? Eso sería. Hace instantes les hablaba de la fuerza de deslizamiento, ¿no? De deslizamiento. En este problema número 2 estamos asumiendo que no hay deslizamiento. No, no, y no hay. No hay. Pero en la vida real sí existe rozamiento. Cuando un objeto se desliza sobre una superficie, por ejemplo, sobre una mesa, existe la fuerza de rozamiento. Entonces, en este problema, si es que nos hubieran dado o nos hubieran dicho que va a haber fuerza de rozamiento entre el bloque M1 y la mesa, entonces lo único que nos faltaría es agregar esta fuerza que estoy mostrando en este momento. Esta fuerza horizontal hacia la izquierda, ¿ya? Sería la fuerza de deslizamiento, ¿no? Sabemos nosotros que la fuerza de deslizamiento es una fuerza que trata de impedir el movimiento. Como el bloque M1 se va a deslizar hacia la derecha, la fuerza de deslizamiento tendría que estar apuntando hacia la izquierda, como una especie de freno para tratar de impedir que se mueva el bloque M1, ¿ya? Entonces, eso nomás tendríamos que agregar en el caso, en el supuesto caso de que el ejercicio tuviese rozamiento entre el bloque M1 y la mesa. Esa fuerza de deslizamiento FR. Horizontal, pero hacia la izquierda, ¿ya? Porque M1 se va a mover hacia la derecha. Por eso FR hacia la izquierda estaría apuntando, ¿ya? Eso sería en el caso, repito nuevamente, de que hubiese fuerza de deslizamiento. O sí, de que hubiese rozamiento o rugosidad entre el bloque M1 y la mesa. ¿Listo? Horizontal hacia la izquierda la fuerza de deslizamiento. En este caso, en este ejercicio, no va a haber, no tenemos fuerza de deslizamiento, así que esa fuerza la voy a tener que eliminar, la voy a borrar nomás. ¿Ya? Pero en algún otro ejercicio donde sí tengan, van a tener que agregar eso. ¿Ya? En este momento, fíjense, lo estoy eliminando. Ahí está, eliminado. Eso nomás nos quedaría entonces a nosotros. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Nos faltaría aplicar la segunda ley de Newton, como habíamos dicho, ¿no? Entonces vamos a anotar segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Como son dos bloquecitos, a los dos bloques hay que aplicar segunda ley de Newton. Vamos a decir primero para M1. Para M sub 1. Para M sub 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas siempre es igual a masa por aceleración. En este caso sería masa 1 por la aceleración. Así sería. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas igual a masa 1 por aceleración. Ahora, vamos a agregar acá con color negro hacia dónde se está desplazando cada uno de los objetos, ¿no? De los bloques. Hemos dicho que M2, debido a su peso y todo eso, se va a mover hacia abajo, vertical hacia abajo. Es importante mostrar eso. Ahí está, la aceleración de M2 hacia abajo. Por lo tanto, eso va a hacer que la aceleración de M1 sea horizontal a la derecha. Va a arrastrarlo al bloquecito M1. Entonces su aceleración sería así horizontal hacia la derecha. ¿Ya? Pero lo que está con negro, obviamente, fíjense, con negrito estoy haciendo, estoy cambiando de color. Esas son las aceleraciones, ¿no? Las fuerzas son las que están con rojo. Lo que está con negro son las aceleraciones o la aceleración. ¿Ya? Eso. Bien. Entonces, les cuento, jóvenes, que para M1
no me va a servir casi de nada, por lo menos en este ejercicio, no me va a servir mucho, ni el peso, ni la normal. En otros problemas sí me sirve y de mucho, pero en este ejercicio no me van a servir. Entonces, no voy a analizar el eje Y, ¿ya? No voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Directamente lo que me interesa es la sumatoria de fuerzas en el eje donde se va a mover el objeto, en el eje X, ¿no? En el eje X se va a mover. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa 1 por aceleración. Ahí está. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa 1 por aceleración. Ahí es donde yo tengo que ver hacia dónde se va a mover M1, ¿no? Mi bloque M1 se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, es mi obligación decir, todas las fuerzas que apunten hacia la derecha van a ser positivas, ¿ya? Todas las fuerzas que apunten hacia la derecha van a ser positivas. Y las que apunten hacia la izquierda van a ser negativas. ¿Listo? Eso. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje X? Estoy hablando de mi bloque M1. ¿Qué fuerzas tengo? La única fuerza que tengo es T. Nada más. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas? Simplemente T. Y como apunta hacia la derecha, va a tener signo positivo. Nada más. Esa es la sumatoria de fuerzas. T nomás. Y eso es igual a masa 1 por aceleración. ¿Ya? Masa 1 por aceleración. Ahí está. Esa va a ser mi primera ecuación. Más fácil incluso que el problema 1. ¿Ya? La única fuerza que tengo en el eje X es la tensión T. Nada más. Nada más. La normal no está en el eje X. El peso tampoco está en el eje X. Entonces no se toman en cuenta. La única fuerza que sí se tomaría en cuenta es la tensión T. Y como apunta hacia la derecha, va a tener signo positivo. Ahí está T. Y eso es igual a masa 1 por aceleración. Ya está. Ahora, igual que en el problema anterior, podemos hacer los reemplazos. Ya, voy a reemplazar, ¿no? Acá, ¿qué tengo? ¿Qué datos tengo? T no tengo. M1 sí tengo. M1 vale 3 kilogramos. Entonces, en vez de M1 le pongo 3. 3 por A. Pero A no tenemos, ¿no? Y listo. Esta, entonces, va a ser mi ecuación número 1. ¿Ya? Mi ecuación número 1. Tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? T y A, ¿no? La ecuación 1 me dice que la tensión T es igual a 3 por A. 3 veces la aceleración A. Listo, ya está. Esa es la ecuación que hemos obtenido. ¿Ya? Nada más. Ahí está. Me faltaría el análisis al bloque M2. ¿Ya? Entonces es lo que voy a hacer ahora. El análisis al bloque M2. Para M2 voy a decir entonces. Me voy a ir a la parte de arriba para M2. Para el bloque M2. Y aquí está el bloque M2. Aquí está. Entonces, aplicamos segunda ley de Newton para M2, ¿no? Vamos a decir sumatoria de fuerzas igual a masa 2 por la aceleración. Pero me doy cuenta yo que las fuerzas que actúan sobre M2 son verticales, no hay horizontales. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 2 por aceleración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las fuerzas sobre M2 son verticales. La tensión es vertical, el peso es vertical y no hay fuerzas horizontales. Entonces, no sirve de nada hacer sumatoria de fuerza en X. Ahí está, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 2 por aceleración. Aquí es importante ver hacia dónde se va a mover el bloque M2, ¿no? Y como podrán ver, el bloque M2 se va a mover hacia abajo, eso es súper importante, ¿ya? Como se va a mover hacia abajo, yo tengo la obligación de decir que todas las fuerzas que apunten hacia abajo van a ser positivas, ¿ya? Y todas las que apunten hacia arriba van a tener que ser negativas, ¿ya? Es mi obligación, porque el bloque M2 se va a mover hacia abajo, eso es lo que manda, hacia abajo, o sea, hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. Entonces, ¿qué fuerzas tengo hacia abajo? El peso, M2G, positivo. ¿Y qué fuerzas tengo hacia arriba? La tensión T,
Es la tensión T va a tener signo negativo. Entonces, hacia abajo, yo le voy a poner con más masa 2 por la gravedad, menos la fuerza que apunta hacia arriba, que es la tensión, menos la tensión T, igual. Ahí está. Esa es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Masa 2 por gravedad con más, porque está yendo hacia abajo, y la tensión T con menos, porque está yendo hacia arriba. Ahí está. Y eso es igual a masa 2 por aceleración. Eso es igual a masa 2 por A, la aceleración. Listo. Esa es nuestra segunda ecuación. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es reemplazar todos los datos que tengo ahí en esa ecuación, ¿ya? Para para visualizar más fácilmente cuáles son las incógnitas y cómo podemos resolver, ¿ya? Voy a reemplazar en la masa 2 primeramente. La masa 2 vale, está en mis datos, 4 kilogramos. Entonces borro M2 y le pongo 4 por gravedad G, ¿no? Sabemos que la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos T, no tenemos T, igual a M2. M2 sí tenemos. M2 vale 4 kilogramos. Le pongo 4 por A, pero no tenemos A. No sabemos cuántos A. Ahí quedaría, ¿no? Ahí quedaría la ecuación. Lo que nos faltaría es multiplicar 4 por 9,8, por ejemplo. Eso nos faltaría, ¿ya? 4 por 9,8, a mí me parece que me da 39,2. 39,2 menos la tensión T igual a 4 por A. Ahí está. He multiplicado simplemente 4 por 9,8 y me da 39,2. Y listo, ahí lo dejo. Esa va a ser mi segunda ecuación. Ya, a esa le vamos a llamar ecuación número 2. Y tengo que resolver ese pequeño sistema de ecuaciones, ¿no? Esas dos ecuaciones con dos incógnitas tengo que resolver. Entonces ahí está, ¿no? La ecuación que hemos obtenido con la sumatoria de fuerza en Y igual a masa 2 por aceleración. Hacia abajo el peso con más, hacia arriba la tensión con menos, igual a masa 2 por aceleración, ¿no? La masa 2 es 4, la gravedad 9,8, la masa 2 es 4 nuevamente, multiplicamos 4 por 9,8 y nos da 39,2. Y listo, a esa le llamamos ecuación número 2. Ahora lo que nos queda es resolver el sistema de ecuaciones. Esas dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, lo bueno es que de la ecuación 1 ya está despejada la tensión T, ¿no? La tensión T es 3 por A, eso nada más. Entonces, la ecuación 1 la vamos a reemplazar en la ecuación 2, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a anotar acá. La ecuación 1 reemplazamos en la ecuación 2. ¿Ya? La ecuación 1 reemplazamos en la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2, en este momento, fíjense, estoy copiando 39,2 menos t igual a 4a. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a quitar esta tensión t y en vez de la tensión t, le voy a poner 3 por a, porque t es igual a 3 por a, según la ecuación 1. ¿No? En vez de t, 3 por a vamos a reemplazar. Eso hago en este momento. En vez de t, le voy a poner 3a o 3 por a. Listo. Con esa sustitución, ya no hay T aquí, ya no hay tensión, solamente hay aceleración y vamos a calcular la aceleración, ¿ya? Entonces, el 39,2 lo voy a dejar, lo voy a copiar. Igual, en el lado derecho tengo 4A y lo que me faltaría es agarrar menos 3A y pasarlo al otro lado como más 3A. Eso es lo que voy a hacer. Más 3A. Así me quedaría. Luego, obviamente, hacemos las operaciones, ¿no? 39,2 se copia. 4A más 3A, eso nos va a dar 7A. 7A. Ahí está. 4A más 3A, 7A. Y el 7 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Entonces vamos a tener 39,2 dividido entre 7. Y eso es igual a A, ¿no?
Entonces, esa división nosotros la llevamos a nuestra calculadora. 39,2 dividido entre 7 me da 5,6, ¿no? 5,6. Entonces ya tenemos la aceleración. Aquí anoto A igual 5,6. A menos que me esté equivocando, ¿no? Eso también me corrigen, por favor. 5,6. Y como es aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ya tenemos la aceleración. Ahí está, ya tenemos la aceleración. Entonces, como ya tenemos la aceleración, podemos nosotros esa aceleración reemplazar en una de las ecuaciones que tenemos por ahí para poder calcular la tensión. Esta aceleración es la aceleración de los dos objetos, de los dos bloques. El bloque M2 se desliza hacia abajo con esa aceleración y el bloque M1 se desliza hacia la derecha con la misma aceleración. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos la aceleración, lo que vamos a decir nosotros es que el valor de A, que ya lo tenemos, vamos a reemplazar en la ecuación número, y ahí es donde nosotros elegimos, donde podemos empezar en la 2 o en la 1, ¿ya? La 1 me parece que es la más fácil, la más sencilla, la ecuación 1. La ecuación 1 nos dice, acá está, la tensión T es igual a 3 por A, 3 por A, ¿no? 3 por A. Voy a borrar A y voy a poner su valor numérico. ¿Cuánto vale A? 5,6, ¿ya? Entonces multiplicamos 3 por 5,6. 16,8 me da aproximadamente, 16,8. Entonces la tensión T es igual a 16,8. Y como es tensión en newtons. Ahí está. Acabamos de hallar la tensión de la cuerda. Esa es la tensión o la fuerza que soporta la cuerda para este mecanismo que estamos viendo en el problema número 2. Ahí está. Hemos hallado la aceleración de los dos bloques y la tensión en la cuerda. En toda la cuerda se tiene esa misma tensión, 16,8. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, me dicen nomás. Grabación. Ahí está, ¿no? La resolución, la última parte. Cualquier duda me dice.